Listo. Bueno, buenos días a todas, buenos días a todos a esta sesión de discusión del Seminario de Ciencias Políticas y Movimientos Sociales en la Interculturalidad del Centro de Investigaciones y Estudios Transmodernos y el Frente Popular Francisco Villa. Como hay algunos compañeros que se están integrando, ¿no? Quiero comentar primero, ¿no? Aprovechando esta sesión, que hay ya un conjunto de módulos de este seminario que están grabados en YouTube, ¿sí? No son de acceso general, sino que se le pide a Casiel, que es el que lleva todo el manejo de las sesiones, ¿no? Que les proporcione la entrada para que vayan revisando, ¿sí? Del módulo por módulo en orden, ¿no? Módulo 1, 2, 3, 4, ¿no? Para que los vayan revisando y le envíen el reporte nada más de que se revisó, ¿no? El módulo para que nosotros vayamos teniendo constancia de quién realmente sigue el proceso de curso. Esto no es un asunto de exámenes o de mecanismos de controles, cada quien en su ética y en su necesidad de formación que va integrándose, revisa esos módulos, ¿no? Y dice, bueno, ya lo revisé y avanza. Y mientras vamos avanzando en la parte dinámica el trabajo en vivo, ¿no? Entonces, les comento un poquito para aquellas y aquellos que están en esa situación de incorporación reciente, que el primer módulo es de ética y política, ¿no? El segundo es sobre el capitalismo y el neoliberalismo, ¿no? El tercero es sobre colonialidad, ¿no? El cuarto es sobre etnia y nación. El quinto es sobre mujer y personas mayores, ¿no? El sexto es sobre historia y ahorita estamos ya avanzados en el módulo de Derecho y Constitución, ¿no? En el que ya nos falta básicamente una sesión, ¿no? Entonces, para que vayan entendiendo la dinámica y también los días sábados, en general, salvo situaciones extraordinarias, es el día en que algún ponente presenta el tema, ¿sí? Y los días lunes es para la reflexión interna del seminario, digerir, digamos, comentar, ejemplificar para cada contexto lo que se vio el día sábado, ¿sí? Asimilarlo. Entonces, bueno, eh, no sé si alguien quiera como comentar, como siempre hacemos en general, voy a dar un mínimo resumen, y la idea es de las sesiones de lunes es que duren solo lo que tenga que durar mientras tenemos cuerda de algo que comentar, eh, que compartir, ¿no? Entonces, dentro de este módulo, la sesión del día sábado la guió el doctor Guillermo Luébano, que es un abogado con formación en historia y en ciencias sociales y que forma parte de un proyecto de maestría de derechos humanos, y dando continuidad al aspecto del derecho, ¿no? Y creo que es parte de la discusión que podemos dar, ¿no? Si recuerdan, en la primera sesión del módulo, el doctor Orlando Aragón, ¿no? Comentaba de la importancia de salirse de solo el puro trabajo de la letra de la Constitución, de la ley, y que tenemos que tener creatividad en el proceso de defensa popular, ¿no? Y conocer los antecedentes jurídicos que hay, la jurisprudencia. Tenemos que manejar no solo la Constitución, sino tenemos que manejar también otras leyes y tenemos que manejar los acuerdos y leyes de carácter internacional, ¿no? Y manejar lo que él llamaba una ecología jurídica, ¿no? Es decir, un conjunto de
herramientas, de elementos que nos permiten actuar y defender las causas populares, es decir, esa dimensión creativa jurídica. Y bueno, el doctor Luébano, un poco en un sentido similar, y en el de el texto que les dejamos para lectura, de los varios que les dejamos en este módulo, si recuerdan, de hecho lo citó el doctor Luébano, a Jesús Antonio de la Torre Rangel, del derecho que nace del pueblo, ¿sí? La idea de cómo por fuerza necesitamos considerar en qué horizonte legal nos movemos mundialmente y en cada país, ¿no? Y a veces incluso en cada estado, región, provincia, ¿no? Y a la vez recuperar la dimensión de norma que va creciendo de la lucha popular, y que no podemos nada más estar en una, sino que tenemos que manejar ambas dimensiones, ¿sí? ¿Cuál es el estado legal en que nos podemos mover y cuál es la perspectiva del movimiento popular? Y el doctor Luébano lo que nos comentaba es que en su perspectiva de la clínica, como le dicen, de que le van a cambiar de nombre, pero en este trabajo, digamos, de abogacía popular, ¿no? Él comenta que hay tres dimensiones que él recupera de la experiencia, que no es solo suya, sino es de todo ese colectivo de la maestría de derechos humanos, ¿no? Y el quehacer de la clínica, que es atender a la dimensión legal, por supuesto, ¿no? Toda la parte de la norma, tener conocimiento preciso, podríamos decir experto de las situaciones, ¿no? Lo que implica incluso en los procesos de defensa a veces dictámenes precisos, periciales, ¿no? Y por otro lado, la acción y la movilización social, ¿no? Y que las tres pinzas tienen que estar atendidas, o sea, no podemos, por así decir tarugadas de un problema, ¿no? Tenemos que conocer además la ley, pero tenemos que hacer la acción, la movilización social. Y nos comentaba dos conceptos y herramientas que él detecta que en el quehacer que han desarrollado van emergiendo como elementos alternativos de los que podemos hacer uso, ¿no? Es decir, que en ese proceso de ir creando derecho más allá del capital y de la burguesía, vamos generando ciertas herramientas, ¿no? Varios han comentado, por ejemplo, la importancia de, más allá de los derechos humanos generales que nacieron ligados a la burguesía, a la Revolución Francesa, y que son de origen totalmente masculinos, ¿no? No incluían a la mujer, ¿no? Es decir, no eran humanos, ¿no? En estricto. Se va desarrollando los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, que los conocemos como DESCA, que son un horizonte de posibilidad más amplio, ¿no? Entonces él comentaba que en esos horizontes de lucha y de conceptualización, ellos van generando dos conceptos. Uno, que en vez de pro persona, que sería el derecho burgués ligado al individuo aislado, ¿sí? Se fomenta, se está tratando de poner sobre la mesa de la discusión y la defensa la idea de procomuna, ¿sí? Es decir, más allá del derecho individual que nos hace que todas nuestras demandas sociales se fraccionen y tengamos que defender caso por caso, vaya en consonancia con los derechos sociales de los DESCA, ¿no? Emergiendo esta posibilidad de el derecho pro comuna, ¿no? En complementariedad, digamos, con la dimensión pro persona, ¿no? Y el otro punto que nos presentó fue que a veces en la ley hay algún elemento, incluso que puede haber sido creado con una perspectiva reaccionaria, no progresiva, no en favor del pueblo, pero que abre perspectivas de acción y de interpretación que permiten ser retomados por el movimiento social. Y citaba el caso particular de México, en donde la reforma al artículo segundo, en respuesta, digamos, al zapatismo, donde se incluye
en la nación la pluralidad y el reconocimiento de las lenguas, ¿no? Se tiene al final con una intención de la derecha del país, ¿no? De no generar un ámbito legal favorable a las comunidades originarias y como acotar dentro del horizonte general del derecho burgués la defensa comunitaria, ¿no? Se le pone que también se puede aplicar ese artículo a comunidades equiparables, pero que en la interpretación que están haciendo abogados progresistas, ¿no? En vez de ser una limitación y un sostenerse en el derecho individual burgués, esa pequeña frase de comunidades equiparables está permitiendo que cualquier comunidad que no es reconocida en sus derechos, ¿no? Como pueblo originario, pueda ser reconocida. Es decir, tenemos, por ejemplo, un padrón de comunidades reconocidas como originarias, pero a través del principio de comunidades equiparables podemos defender ese derecho mientras entramos al padrón, ¿no? Que si tenemos formas de vida como la que citaba el doctor Luébano en el altiplano potosino, donde no hay indígenas porque fueron exterminados, ¿no? Pero que tienen formas de vida comunitarias que podemos llamar equiparables, entonces se pueden defender a partir de esa redacción de la Constitución de las comunidades equiparables, ¿no? Entonces creo que en esencia pues ese fue el trayecto al que nos invitó el doctor Luébano, más allá de todos los comentarios que hubo muchos, ¿no? Quienes estuvieron en la sesión la pueden revisar, ¿no? Y hubo varios comentarios, precisiones, contextualizaciones, ¿no? Entonces, pues adelante con la palabra quienes quieran participar, ¿no? Esta sesión, repetimos, es para cada una, para cada uno. Entonces, quien quiera tomar la palabra, simplemente abre el micrófono o si quiere levantar la mano. Adelante en las sesiones de los coloquiantes, como decimos en el CIET, ¿no? Las coloquiantes. ¿Quién quiere comenzar? No sé también si alguien estuvo revisando los distintos textos del módulo, también pues podemos comentar los distintos textos, ¿no? Marcelo, adelante. Marcelo Vega, abre Sí, tu micrófono. buenos días, doctor. Buenos días. Buenos días, doctor y compañeros que están en la línea virtual. Bueno, el día sábado habíamos visto sobre un tema muy interesante, lo que siempre nos perjudica y vivimos como ecuatorianos perjudicados dentro de las violaciones de los derechos humanos, en especial en los pueblos originarios, ya que muchas veces no son tomados en cuenta en vista que los mismos dirigentes nos han tenido manipulados y utilizándonos. Al respecto, refiriendo sobre de eso, compañeros, quiero referirme al respecto de nuestras comunidades. Como nosotros originarios, nosotros tenemos unas organizaciones que primeramente en las bases están los centros, que son comunidades, centros, asociaciones, federaciones interprovinciales, y así va escaladamente en las organizaciones como Confeñé, CONAI, etcétera, etcétera. Pero yo me voy a referirme en ese dentro de panorama existen dirigentes elegidos que representan a cada uno de las comunidades y de las organizaciones, que son elegidos que deben a representar a las comunidades y ver las necesidades. Pero dentro de este panorama existen
malos elementos. Eso yo siempre digo, los malos elementos que a veces muchos elegimos para que ellos a su vez hagan llegar las necesidades y problemas que existen dentro de las comunidades. Pero, entre comillas, en nuestras organizaciones se tuercen, vulgarmente como dirían, se tuercen, se dejan manipular por los grandes políticos que se distorsionan en la corrupción. Me voy a referirme en el año 2013, en el tiempo de presidente de la República, Rafael Correa, en nuestro territorio. ¿Qué hizo? Hizo unas negociaciones, vino en la Federación Shuar para dirigirse con los dirigentes y a su vez hicieron un convenio. Claro, se organizaron los máximos dirigentes, recibieron $1 millón, que eso supuestamente era con la finalidad de ayudar a las comunidades. Pero ellos utilizaron ese recurso y negociaron, que muchas veces ahorita estamos perjudicados en las comunidades que nunca fueron consultados sobre de la minería, sobre lo que es de petróleo, y toda la vida han venido haciendo el mismo tipo de negocios. Y actualmente también sigue con los mismos que están haciendo negociaciones. ¿Qué hizo hace más de 3 meses que vino el señor presidente de la República, señor Lasso? Se reunieron los ministros, los dirigentes, los prefectos, los asambleístas en la Federación Shuar. Pero estuvieron algunos representantes de las comunidades, pero no consultan con las comunidades, simplemente ellos se dejan utilizar por parte de los supuestos dirigentes. Eso siempre suscita en nuestro país, en nuestras comunidades, y eso es que siempre existe a veces levantamiento, las protestas, y no son tomados en cuenta. Refiriéndome sobre de ese tema, y a veces muchos, como a personas como yo, bueno, hablo, y no nos permiten en ese intervenir, porque a veces ellos son un grupo de dirigentes que a veces amenazan. No, este elemento no podemos permitir, porque esta persona va a ir a socializar y va a salir en contra de nosotros. Y los mismos dirigentes, hablemos en el mismo año, en el tiempo que estuvo el señor presidente de la Federación Interprovincial Shuar del Ecuador, Pepe Acacho, que siendo los mismos dirigentes hacen un negocio torcidos sin consultar con las dirigentes y con las comunidades, haciendo una hipoteca por sus intereses personales, y muchas veces no son sancionados, y eso han quedado en una impunidad. Eso pasa en nuestras comunidades y en nuestras organizaciones. Eso es, señor doctor Pedro, que usted está más al tanto en este tema, y refiero a los compañeros que algunos buenos tienen conocimiento, saben esto, pero algunos se han de molestar porque es verdad lo que yo les digo. Eso tiene que quedar a la luz. Ahora que estamos los compañeros, hago una sugerencia. Nosotros como personas que estimamos como pueblos originarios, tenemos que defender y socializar a esa gente que están allá clamando y suplicando, que muchas las veces los políticos ofrecen,
y luego no lo cumplen, nos manipulan, nos engañan. Hemos sido maltratados, hemos sido explotados por los malos dirigentes. Eso es, compañero, y le permito a algún compañero que ya estamos ahora en este debate, quisiera que alguien exponga, porque para eso estamos acá, para sacar una conclusión. ¿Cómo podemos salir de esa crisis de la política y de la explotación del Estado ecuatoriano y de los malos dirigentes? Eso sería mi sugerencia, señor doctor. Compañeros, antemano, les dejo abierto para que expongan y sacar una conclusión sobre este tema, que es muy interesante lo que pasa en nuestras comunidades. Antemano, les agradezco, compañeros. Muchas gracias. Gracias, Marcelo. Bueno, en lo que toman la palabra, en el cierre del módulo, el sábado, vamos a volver a tomar un tema que inició el seminario, que es las tesis de política del doctor Enrique Dussel, ¿sí? Y justamente porque ya hemos hecho todo un recorrido, y entonces vamos a volver al punto de cómo el centro de la corrupción en la política es el problema de la violación del principio de soberanía. Entonces el sábado yo creo que también vamos a poder abordar con ciertas herramientas conceptuales, filosóficas, este problema de la corrupción que comenta Marcelo, además de lo que hoy comentemos, ¿no? Y por otro lado, bueno, creo que también en lo que comenta Marcelo está esto que se ha recalcado de que tenemos en ocasiones algunos principios, algunos elementos legales para los procesos de defensa, pero en realidad esos principios o esos derechos, si no se ejercen, pues son letra muerta, ¿no? Por ejemplo, tanto la Constitución ecuatoriana como la mexicana tienen el derecho a la consulta, ¿no?, de los pueblos, pero si eso no se ejerce o si se falsea y se simula, pues acaba en letra muerta, ¿no? Entonces, justamente por eso la necesidad de cruzar, como decía el doctor Luevano, como decía el doctor Orlando, ¿no?, cruzar el derecho con el movimiento social, ¿no? Adelante con la palabra. ¿Quién quiere seguir bordando sobre lo que comenta Marcelo y que nos pide en particular a los compañeras y compañeros de Ecuador? Y si no, también de Chile o del Frente, adelante. ¿Quién quiere comentar? Acuérdense que estas sesiones pues las hacemos juntas, las hacemos juntos, entonces cada palabra tiene valor, no hay problema aquí si nos equivocamos. Y doctor, buenos días, ¿me escuchan? Sí. Sí, sí se escucha. Bueno, doctor, buenos días. Respecto de lo que dice Marcelo, eso es verdad, porque la Federación Shuar es una institución estructurada. Tiene presidente, tiene federación, tiene su presidente, tiene asociación, y después viene la base, que son las comunidades. Comunidad tiene su síndico. Pero aquí viene error, que es nadie puede entrar sin permiso de las autoridades de la Federación Shuar dentro de las comunidades. Nadie. Porque la Federación Shuar es una institución como que fuera un estado. Entonces tienen que entrar a las comunidades con la autorización de la Federación Shuar. Entonces, como dice, aquí viene la corrupción dentro de la Federación Shuar. Federación Shuar, presidente, negocia con el Estado, entonces sin comunicar al pueblo, a las comunidades. Entonces ellos negocian, entonces con el permiso de la Federación Shuar, las instituciones mineras o quien sea, lo que sea, entran con la autorización. Pero
solamente para explotar la minería y el petróleo o lo que haya, nada más, pero sin despojar el territorio de las comunidades, siempre respetando los territorios. Solamente entran con autorización del presidente a sacar la mina, nada más. Y a su vez también se pone en contacto con el dueño de la propiedad para darle su incentivo. Así es el negocio que hacen el Estado. Por eso hace 8 días o 15 días entró el señor presidente con su ministerio, todo, para hablar y pedir permiso a la Federación Shuar. Entonces, claro, Federación Shuar tenía que hablar con el pueblo, a los propietarios, sino que ellos no comunican, sino que ellos negocian arriba. Entonces, por eso es lo que entran las mineras a sacar el oro en las comunidades. Si la federación dijera, no pueden entrar, no entran, porque la federación es como un estado, es bien prohibido, nadie puede entrar sin la autorización de la Federación Shuar. Así es, doctor, eso es lo que le estoy comentando. Claro, la corrupción existe, todos los dirigentes, tanto la base, todo eso, ellos no comunican al pueblo, sino que ellos negocian. Entonces, el pueblo desconoce cómo pasa, solamente se dan cuenta cuando ya la minería ya entra al territorio. Así es lo que trabaja el doctor. Eso es lo que dijo Marcelo, eso es verdad. Así trabajan las comunidades. La federación es que primero negocia con el Estado. Después, con el permiso de ellos, entran a la comunidad para sacar el oro, petróleo o la mina que sea. Y a su vez también se pone en contacto con el dueño de la propiedad y le dan incentivo. Así es lo que trabaja el doctor. Claro, todo está corrupción, está en la federación. Todo depende de la federación. Federación tiene que estar, porque él es como un estado que mantiene, por eso hay 3 dirigentes, presidente de la federación, asociación, presidente de asociación y las comunidades que tienen su síndico. Eso, así trabajan. Eso es, doctor, lo que yo puedo exponer, mi criterio personal, lo que así veo, porque nosotros, las personas que lo que pensamos, trabajan en otras bien, entonces no nos permiten a nosotros. Prácticamente, si yo quiero, yo un día quise, me lancé al presidente de la federación, me dijeron, no, usted es un peligroso. ¿Por qué? Porque uno habla, o sea, yo hablo diferente idioma, dicen, diferente idioma, no, él no habla lo que es del dinero, no. Entonces, eso es, por eso es lo que existe corrupción, hasta te persiguen, te marginan. Entonces, así es la Federación Shuar, doctor. Eso es lo que yo siento y he sentido. Por eso vemos muchos elementos nativos, Shuaras preparados que podemos ocupar, pero no nos permiten. Todo es politizado, todo está, como de lo que decían vulgarmente, todo está amarrado a nivel de política. Eso es lo que pasa y es muy peligroso, muy delicado. A veces si uno va a hablar lo que estoy hablando ahí con el pueblo, enseguida le están buscando ya otra manera. Bueno, usted lo sabe. Así es, doctor. Eso es mi exposición, lo que yo veo y siento sobre la comunidad Shuar. Gracias, Pedro. No sé si alguien más quiere compartir, quiere comentar. Adelante, Eduardo. Adelante, tú nomás abre tu micrófono. Eduardo Nancamay, abre tu micrófono para que te escuchemos. Tenías cerrado el micrófono, Eduardo. Si quieres hablar, nomás pícale y ábrele porque lo tienes. Ahí está. Buenos días, doctor Pedro. Buenos días. Buenos días con todos los compañeros. Al respecto al tema, la referencia de derechos humanos nacionales del lector, quiero exponerme. Eduardo, un segundito. Cuando alguien hable, por favor, los otros micrófonos los cerramos para que no haga ruido. Pedro, si quieres cerrar tu micrófono, por favor. Sí. Ahí.
Entonces, compañeros, colegas, quienes nos escuchan por este medio, doctor, muy amable, quiero darles un criterio personal sobre temas de derechos colectivos en nuestro pueblo de la República del Ecuador. Y también refiriendo de las organizaciones, de las bases de la Gran Federación Shuar y sus comunidades, sus asociaciones y gobiernos, organizaciones regionales, nacionales. Dentro de ese aspecto, doctor, nosotros como pueblos y nacionalidades hemos visto series de problemas que ha venido atropellando nuestras organizaciones, en nuestras bases, por nuestros territorios. ¿Por qué razón? Por ciertas representantes que compañeros antecedieron de informar, de exponer su criterio, por ciertas representantes. A veces en la organización, dentro de una comunidad, socios eligen a sus síndicos con una confianza, ¿no? Pero luego, ¿qué pasa? De que el síndico tiene otro criterio, se oculta dentro de la organización, no informan, como la Federación Shuar también, como otras organizaciones, no informan a las bases en sus territorios, porque realmente después lo que va a cargar la consecuencia es el pueblo, los que están en las comunidades. Ellos son los que van a tener ciertos problemas en el territorio, en cualquier ámbito. Por esta razón, yo creo que las organizaciones o representantes deben ser honestos y idóneos para poder gobernar en nuestras organizaciones y defender sobre todo nuestra identidad, nuestra autonomía, fortalecer estos. Realmente, por esa razón que existe amares políticos desde el gobierno nacional, todo esto. Pero aquí, ¿qué ha faltado? El gobierno nacional siempre ha venido violentando derechos humanos en nuestro territorio, en nuestra colectividad. Por inconsulto, por no dar una consulta previa, libre e informada en los territorios, porque la Constitución Política del Estado del Ecuador menciona muy clarito de que el gobierno nacional debe consultar a las organizaciones donde que exista dentro del subsuelo algunos recursos y yacimientos de interés nacional. Por esta razón, debe haber esta información, una consulta previa y libre e informada, pero el gobierno nacional aquí son casos omisos, violando esos derechos, leyes de la Constitución ecuatoriana. Ellos han simplemente negociado con otros países transnacionales, con las empresas, negocian, hacen una concesión, satelitales, yo qué sé. Entonces, por ese lado, no ha existido realmente en el territorio del pueblo Shuar una consulta previa, libre e informada. Por esa razón, doctor, yo quisiera que realmente aquí en nuestro territorio, en nuestra República del Ecuador, ha habido muchos atropellos por las cordilleras del Cóndor, por todo lo que es el Ecuador, entonces por el Yasuní, Teté, todo eso ha habido inconsultos. Por esa razón, los pueblos y nacionales indígenas originarios del Ecuador están en la pie de lucha, y estamos en pie de lucha, que realmente nos entienda el gobierno nacional. Pero hay algunos poquísimos líderes que también están asociados con estos transnacionales, atrás los líderes indígenas. Por esa razón, en mi criterio, creo que aquí es de unidad para una defensa territorial, porque es lo más importante, el único planeta que nos queda en este siglo. Por esta razón, yo, como exponente, mi criterio es de que el gobierno nacional no le importa el gobierno nacional concesionar digitalmente, pagado por las empresas transnacionales, y luego el pueblo es lo que carga las consecuencias en el posterior. Doctor Pedrito, yo quisiera que usted se dé un poco más panorama, como vamos a seguir por este medios, en cada paso de clases que se va a tener, y vamos a seguir debatiendo para poder
consolidar ese, que es lo que se estamos tratando sobre temas de derechos colectivos y nacionales. Muchas gracias, compañeros. Gracias, Eduardo. Bueno, sí, como comentaba, de alguna manera ya lo que están planteando ustedes se teje con lo que vamos a ver el sábado, ¿sí? De las 20 tesis de política, ¿no? Y el principio, ustedes como Federación Shuar, los compañeros del Frente, ¿no? En la organización que tiene el Frente Popular Francisco Villa, e incluso los compañeros de Chile, aquí está Elías, ¿no? En las asambleas, digamos que tenemos la estructura organizativa, lo cual es una gran ventaja porque hay muchas personas, muchas comunidades que carecen de esa estructura organizativa. En estos tres casos de quienes estamos en el seminario de movimientos sociales, tenemos la organización, ¿sí? Ahora, lo que necesitamos en determinado momento, en el caso ecuatoriano, es que esa organización tan potente, tan profunda, y que confluye con la perspectiva histórica comunitaria, tenemos que hacer valer el derecho que tienen, ¿no? A remover las dirigencias, ¿sí? Y que las dirigencias siempre sean en verdad representantes de la comunidad. Es un proceso político, pues es un proceso tenso, pero justamente ahí está parte del ejercicio fundamental de la acción política, y que nunca se dispare de los intereses de la base, ¿no? Entonces, pero justamente el sábado creo que vamos a ver los principios teóricos, digamos, filosóficos que soportan esta acción, y creo que siempre la claridad va a ayudar mucho. Adelante, Moisés. Sí, buenos días, doctor. Buenos días, compañeros del grupo. Reciba un cordial saludo desde Río Blanco, Amazonía, provincia de Morona, Santiago. Estuve en una conferencia aquí en el GAT, pues, pero quiero un poco acotar del tema de la clase pasada que tuvimos el sábado. Es muy importante, en todas las naciones estamos pasando una amenaza muy grave de nuestra naturaleza, de derechos humanos, derechos de la naturaleza, de la selva, de las culturas. Estaba exponiendo el profesor, no me recuerdo el nombre, el día sábado. Quería eso acotar un poco. Nosotros aquí en la Amazonía, como compañeros exponen, tenemos nuestras estructuras sociales organizativas, como las comunidades con sus síndicos, luego está la asociación, su presidente, luego viene lo que es la federación de los centros, luego viene a nivel de la región lo que es CONAI, CONFENIE a nivel nacional. Entonces, hablando tema de territorios, ¿no? De territorio, en defensa de territorio, claro que en la Constitución, en sus articulados, están escritos, pero no se ponen en práctica. Voy a poner un ejemplo. En el sector de fronteras, en la parroquia Yaupi, en el sector Yapi, es una comunidad que está asentado casi con más de 200 familias. Entonces, esa parte hay una concesión minera que no fue consultado las bases. Entonces, en la Constitución está escrito que hay que conservar el medio ambiente, hay que conservar la flora y la fauna, todo lo que son recursos hídricos, pero justamente ahí está para explorar y explotar lo que es cobre, oro. Entonces yo fui a participar en una asamblea que realizó la comunidad Shuar de Yapi. Entonces había dos bandos, un grupo que estaba a favor de la minería y otro grupo estaba en contra de la minería. Entonces había un conflicto muy fuerte. Entonces, nosotros, como líderes de las bases,
no hemos preparado tal vez la parte científica, pero desde la sabiduría sabemos muy bien qué es lo que va a pasar a futuro en caso de explotar la minería y el petróleo. Sin que somos nada, no somos antropólogos o no somos ambientalistas con esos títulos, pero sí sabemos desde nuestra cosmovisión, desde nuestra creencia, que tumbar un árbol, ¿no? Que hacer una represa en un río es una destrucción total. Podemos tener consecuencias negativas a futuro, ¿no? Entonces, por ejemplo, en esa comunidad decían, nosotros, ¿qué sabemos del medio ambiente? Nosotros, ¿qué sabemos de todo eso que existe de recursos humanos? Mejor hay que tener un ingeniero ambientalista para que nos socialice. Entonces la gente siempre espera que venga un antropólogo, un ingeniero ambientalista, un ingeniero en minería, que entre en un pueblo y que dé socialización. Entonces, me gustó cuando expuso el profesor, no me recuerdo el nombre, el día sábado pasado. Ese es el gran problema. Así no coincide un ingeniero ambientalista, un ingeniero que sabe de la minería, claro que entra en nuestro territorio, que no va a contaminar para nada, que vamos a utilizar tecnología de punta, vamos a crear fuentes de trabajo, que todos van a tener dinero, que todos van a tener buena casa, caro, becas internacionales. Y la gente cree eso. Y hay gente que no cree. Por eso es que conflicto hasta entre familias. Papá que quiere a la minería, hijo que no quiere a la minería. Esa situación pasé en el sector de Yapi, en la parroquia Logroño. Pero nosotros hicimos un levantamiento, mayoría de líderes comunitarios, que dijimos no a la minería. No necesitamos antropólogos, no necesitamos ingeniero ambientalista, no necesitamos ingeniero que sabe tema de minería. Nosotros sabemos desde nuestra cosmovisión que tumbar un árbol, hacer una vía, destruye el medio ambiente. Así es que no, protejamos nuestros derechos, derechos de la naturaleza. Dicho esto, hicimos una acta, una resolución donde enviemos a nivel nacional. Desde está paralizado. Entonces, en conclusión, mi estimado doctor, que este tema siempre hemos hablado, pero siempre he pedido que de tanto defender, ¿cuál es el resultado? Porque desde arriba nos tienen impuestos sus leyes. Si alguien habla en defensa del territorio, en defensa de todos recursos hídricos, es perseguido, es encarcelado, es denunciado sobre esta situación que estamos pasando. De esta intervención y exposición que hacemos, sí hay que tomar una resolución bien clara con los personajes que saben del derecho de este tema. Claro que tenemos nosotros derechos amparados en la Constitución, en el OIT, entonces, pero sí tenemos que sacar un resultado de defender nuestros recursos naturales, porque nosotros los seres humanos sin naturaleza no somos nada. Eso estamos pasando nosotros aquí en la Amazonía. Usted vio con sus propios ojos, doctor Pedro, cuando estabas aquí. Usted caminaste por Macuma, fuiste por Huarinza, estabas en Río Blanco. Y gracias por venir a visitar Ecuador, ¿no? Y esperemos, pues, y como decía otro día, pues, ver lugares para todos los compañeros que estamos de aquí de Ecuador, hacer un encuentro, hacer un debate, un discurso público entre compañeros y hacer una carta magna y enviar a Nacional, porque sí tenemos que defender nuestro territorio, porque compañeros se expusieron muy bien. Mira, aquí todo es Cutucú, Xeni, Cordillera Cóndor, todo está concesionado. Y la gente, ¿qué dice? Nosotros los Shuar, ¿qué decimos? No, aquí no va a venir, yo voy a coger mi carabina, tal vez mi lanza, no. El gobierno va a mandar a militarizar.
va a poner militares. ¿Qué va a hacer la gente Shuar? Con lanza no vamos a hacer nada. Por eso yo he dicho, vamos a trabajar con inteligencia, con sabiduría, pero unámonos, todos los indígenas, no solo ecuatorianos, no, porque esta situación a nivel mundial estamos amenazados. Sí tenemos que parar, tenemos que unir naciones, decir que se respeta la naturaleza, se respetan los derechos humanos y solo así vamos a hacer respetar. Esa es mi opinión y espero otro día exponer más, porque hoy día estoy en mi trabajo y gracias, éxitos, estimado compañero, estimado doctor Pedro, y suerte, que Dios nos bendiga y que nos dé más sabiduría. Gracias. Gracias, Moisés. No sé si alguien más quiere tomar la palabra. Creo que, bueno, en el seminario hemos ido viendo cómo en la historia y en este módulo también de la Constitución del Derecho es todo proceso, está inmerso en las constituciones modernas y la Constitución emerge de una violencia de inicio, ¿no? Como decía el filósofo alemán socialista Walter Benjamin, ¿no? Él decía, todo derecho, toda constitución nace de una violencia fundante que, digamos, queda oculta en la letra de la ley, pero que se hace efectiva en el ejército y en la policía. Entonces, digamos, no podemos ser ingenuos, ¿no? La maestra Marilú, por ejemplo, recuperaba los distintos planes que estuvieron en pugna y qué sector fue el que en México finalmente se impuso. Pero así lo mismo en Chile con Pinochet o en Ecuador, ¿no? Entonces, no podemos ser ingenuos, ¿no? Pero pues se tiene esta organización que se comenta tan profunda y la claridad de que los dirigentes tienen que tener una rendición de cuentas frente a la base. Yo creo que les comentaba en alguna sesión, pero creo que ahorita es pertinente volverlo a comentar. Me gustaría mucho escuchar a Elías o a los compañeros del frente que tienen 1000 veces más coherencia y experiencia que uno, ¿no? Pero hace unas décadas, cuando había un sindicato de telefonistas en México, que es uno de los grandes sindicatos del país, ¿no? Estaba tomado por líderes corruptos, nefastos, que acá les decimos líderes charros, por una historia particular. Y empezaron a actuar, ¿no? Compañeros dentro del sindicato, que en ese entonces, pues como casi toda la labor política en México tenía que ser clandestina, porque si uno sacaba la cabeza se la cortaban, ¿no? Entonces se fue haciendo un trabajo de hormiga, ¿no? en las bases, y se fue recogiendo cuál era la demanda de cada persona, de cada sector, de cada región, ¿no? Y entonces se armó un pliego de peticiones por estas militantes dentro del sindicato, frente a los viejos como José y otros lo conocerán, ¿no? La cabeza era Salustio Salgado, ¿no? Un tipo corruptísimo, y bueno, de procesos violentos y todo. Y entonces se presentó ese pliego a el conjunto de la comunidad dirigente y al dirigente Salustio Salgado. Y entonces Salustio dijo en reunión con el comité que tenían que echar para atrás, ¿no? Era su gente. Dice, tienen que echar para atrás este pliego, no puede ser porque ponemos en aprietos a la empresa, ¿no? ¿Sí? Y en esa condición, el comité le dijo a Salustio Salgado, le dijo, híjole, mano, ahora sí te chingas, ¿no? Porque eso es lo que la gente quiere. O sea, como fue un trabajo largo de hormiga de recuperar
cuál era el sentir, el pensar de la gente, y se llevó a ese documento, y ese documento realmente expresaba la voluntad colectiva, no hubo poder que pudiera oponerse, ¿no? Y entonces Salustio ahí perdió el sindicato. Ya entró luego otro que es también terrible, ¿no? En el sindicato telefonista, pero por de pronto ese liderazgo terminó con ese proceso de organización y consulta profunda, que es finalmente el ejercicio de la soberanía, ¿sí? Lo que la comunidad manda no puede ser refutado ni por Pinochet, ¿no? ¿Sí? Entonces, creo que por ahí es, digamos, el camino que se puede ir siguiendo, ¿no? Y también recuerdo otra anécdota que a mí me gusta comentar en muchos espacios de manera repetida, que es cómo se consiguió la independencia de la India frente al más grande imperio de la Gran Bretaña, ¿no? Y fue a través de la IMSA, de la no violencia, ¿no? Y Gandhi, cuando se presentó una campaña ya muy avanzada, ¿no? Por la independencia de la India, ¿no? Mandó, digamos, el consejo que se presentaran en un punto frente a la policía, ¿no? Las policías con toletes, ¿no? Y entonces se fueron presentando, pero ordenaron que se presentaran como en línea y que no hicieran resistencia frente a la violencia. Entonces la línea de los eh, eh, policías británicos golpeaban a cada persona que estaba en la línea, y los que estaban atrás iban recogiendo a cada uno de los golpeados, incluidas personas mayores, ¿no? Mujeres jóvenes y ancianas, ¿no? Cada uno, y se fueron recogiendo, pero conforme avanzó ese día, la prensa fue haciendo público el carácter de la violencia del Estado, y podemos decir que ese día fue el fin del dominio colonial de la Gran Bretaña en la India, ¿sí? ¿Por qué? Porque toda la población estaba atrás, ¿no? Y estaba atrás en una actitud de no violencia que evidenció la violencia del Estado, la volvió injustificable a los ojos del mundo y finalmente también al de la opinión interna de la Gran Bretaña, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que esos son un poco los caminos, ¿no? Sí, siempre desde la base profunda del pueblo. O sea, yo lo que veo como observador externo al caso ecuatoriano es que las comunidades tienen una organización y una raíz impresionante. O sea, solo es esto que dicen ustedes, ¿no? La creatividad, la inteligencia para seguir el camino, pero lo más importante que es esa raíz y esa organización la tienen ustedes como Shuar, y yo pude observar que de alguna manera, al menos en la zona de Saraguro, la tienen también los quichuas, ¿no? Pero bueno, adelante, ¿quién quiere comentar, intervenir? Elías, adelante, simplemente habla, abre tu micrófono. Hola, ¿me escuchan? Sí se escucha un poquito bajito, Elías, pero sí se escucha. A ver, déjenme A lo mejor si te acercas al micrófono o le subes tantito. Ya. Bueno, yo quería comentar aquí también como un poco la realidad que vive el pueblo mapuche principalmente, relacionado con todo lo que hablaban respecto de las empresas y cómo llegan y destruyen los territorios. Acá el pueblo mapuche se ha visto enfrentado principalmente al tema de las forestales, donde hay grandes empresas chilenas y extranjeras de que se dedican a las forestales, también crean celulosa
y eso de la celulosa es altamente contaminante y deja una contaminación enorme en algunos lagos y ríos del sur de Chile. Entonces, hoy día las comunidades mapuches se encuentran en conflicto, bueno, han estado en conflicto en 500 años, pero hoy día hay un resurgir nuevamente con sectores mapuches, con agrupaciones que son ya mucho más eh, puntudas, por decirlo, a la hora de restablecer sus derechos. Entonces son más de la acción directa, de la toma de fondos, la recuperación de territorio, y principalmente con acciones directas de boicot y ataque a las grandes forestas, pues atacan los camiones o las maquinarias principalmente, y eso hecho como característico de ellos es que ellos no atacan a las personas ni a los trabajadores, sino que atacan directamente a la maquinaria, a los tractores, a los camiones que llevan la carga de árboles y cosas así. Entonces hay un conflicto aquí porque se supone que está ¿cómo se llama? Suscrito Chile al acuerdo 169 de la OIT, que exige que las comunidades puedan ser parte de las cosas que la atingen como directamente, pues, en caso de querer hacer algo en sus territorios. Pero en verdad eso no se da porque no aplican ningún plebiscito, ninguna consulta indígena. Entonces es un convenio que está firmado pero que no se aplica, y es lo que se está demandando hace mucho tiempo de parte de las comunidades, es que se respete realmente ese acuerdo suscrito por Chile. Ahora, frente a eso han habido muchos conflictos, muchos enfrentamientos y también mucha gente asesinada por parte de las empresas. Aquí en Chile desde un tiempo hasta ahora se hizo la costumbre de que la gente parecía suicidada supuestamente, entonces amanecía gente muerta de forma muy extraña, haciéndolo querer pasar como un suicidio, pero todo el mundo sabía que en verdad que no era suicidio y que eran las mismas empresas que mandaban a gente a asesinar a dirigentes sociales, ambientales. Principalmente muchas mujeres han caído producto de esto. Las mujeres han tenido un rol importante en las comunidades de enfrentar al extractivismo y han sufrido también la peor parte. Hoy día hay ciertas expectativas con todo esto de la constituyente que se está armando aquí en Chile y de que se puedan asegurar los derechos de la naturaleza también, siguiendo un poco con el ejemplo boliviano que tiene como derecho a la naturaleza. Entonces también se quiere homologar algunas cosas así de que se puedan respetar más, de que las comunidades puedan tener mayor injerencia a la hora del qué hacer en las comunidades cuando vienen otras empresas de fuera. Entonces hay ahí una disputa que está dándose y que está interesante y que no se sabe bien cómo va a continuar, po. Pero está bueno, está ahí como varias comunidades que están tratando de que se realicen o se ponga en la Constitución como los derechos de la naturaleza para que puedan tener después algo a que aferrarse. Ahora, esto también genera discusiones al interior del mismo movimiento mapuche, ya que hay comunidades que van por la autonomía total del pueblo mapuche y hay otros que van más en diálogo con la institucionalidad, y va generando también fricciones o pequeños problemas entre ellas mismas, porque hay algunas que prefieren seguir el camino de la lucha y de la acción directa y ya como romper con la institucionalidad chilena. Pero ahí está el conflicto está desatado y esperar cómo continúa. Esa era mi intervención. Gracias, Elías. Pues ahí vamos bordando, ¿verdad? Los elementos. ¿Quién más quiere compartir la palabra? Habemos bastantes. Creo que sería importante que algunos que no han hablado se externen en su punto de vista. Acuérdense de que somos en la medida que compartimos y construimos juntos. ¿Quién quiere seguir?
A mí me gusta decir quién sigue con la palabrita, pero dice José que da miedo esa expresión, que no diga. Pero ¿quién quiere seguir con la exposición? Vemos muchos, Ángeles, Cristóbal, Dayana, Edith, Félix, Hugo, Jesús, José, Julio, Carla, Lino, Luis, Octavio, Ninfa, Raúl, Ruth. ¿Quién nos brinda su palabra? Buenos días. Adelante, Octavio. Buenos días a todos. Buenos días, Pedro. Yo Buenos quería hacer días. un comentario de lo que mencionó el doctor Luébano en la clase el sábado. En relación a bueno, él decía que se avanzaba mucho en los juicios, en los juzgados, cuando a los jueces se les hacía notar la cuestión esta de los estudios antropológicos de las regiones, bueno, sobre todo en México, acá en San Luis, y que había peritajes antropológicos, bueno, sobre las costumbres que se veían dañadas por la invasión de las mineras, ¿no? De las empresas como el basurero que se quiso instalar. Y mencionaba que eso, ellos, pues de alguna manera lograban influir en estos peritajes, que no solamente eran peritajes físicos, porque también había daños culturales, y de otro tipo, ¿no? O sea, el comentario es con relación a que, aunque parece una lucha perdida, hacer iniciativas de ley o trabajar como ellos, que ya tienen una estructura de profesionistas de alto nivel, pues, trabajar iniciativas de ley y presionar a los congresos de los estados, o incluso el Congreso Federal, pues, a la Cámara de Diputados, a la de Senadores, y estar haciendo escándalo y mitote, como dice uno, ¿no? Porque todo eso se va ventilando y hace conciencia en más personas, y de alguna manera, pues mucha gente no sabe lo que implica este tipo de agresiones de las transnacionales o de las empresas mineras, o de las omisiones de los gobiernos, ¿no? Como eso de falsificar documentos para justificar sus procedimientos, ¿no? De que en una acta de cabildo falsa, o sea, inventan documentos, de alguna manera todo eso aterrizarlos en las leyes, pues estatales, ¿no? Que puede ser difícil, no sabe uno cuántos años se puede llevar eso, ¿no? O lo que mencionaba también Hugo del Instituto Indigenista, que ahora resulta con que es el árbitro, ¿no? Y él decide quién es comunidad indígena y quién no, pues a pegarle, pero a pegarle en los congresos para buscar modificar eso, y que a la hora de la creación del instituto, pues también influyan, o se les tome en cuenta, pues. De alguna manera, aunque la ley es arbitraria y sabemos que viene de un derecho romano que es eurocentrista, y pues quizás lleve muchos años también crear un derecho propio, pues un derecho comunitario, ¿no? Pero pues hay que buscar en ese terreno también, que no deja de ser escabroso y espinoso, pues también presentar allí como una batalla constante, ¿no? Una lucha. Así como bueno, recuerdo en el Congreso, en la Cámara de Diputados, allá por los 80s, que había 5 diputados de izquierda, ¿no? Y 495 diputados del PRI. Y se reían de los diputados de izquierda, o sea, los tenían como adorno, ¿no? Pues ahora bueno, puede decirse que hoy es al revés, ahora ya es mayoría los que tienen otra ideología a la del partido en el gobierno que finalmente perdió, ¿no? Pues buscar esa lucha en los congresos, porque a la larga pues también reditúa pues algunos cambios, ¿no?
si se trabajan bien esas iniciativas y se respaldan con fuerza popular, pues tanto en Michoacán como en San Luis o en Veracruz o donde sea, ¿no? Se pueden ir logrando pequeños cambios, tanto en los congresos estatales como pues en el federal. Yo, yo sé que eso es así como casi una lucha a fondo perdido, pero de alguna manera pues siempre hay algo, ¿no? Que se logra. Ese era el comentario. Muchas gracias, Octavio. Sí, pues aquí hay dos temas, uno que ya hemos abordado varias veces, ¿no? Lo recuerdo, la importancia de que en cada país podamos tener, incluso por derecho, suficientes lugares de representación directa de las comunidades originarias que están subrepresentadas, ¿no? Más allá de los problemas internos, digamos, de organización y representación. Y el otro es este de los peritajes antropológicos que comenta Octavio. Los peritajes antropológicos también los practica el despacho del doctor Orlando Aragón. De hecho, él enseña en la Universidad Nacional Autónoma de México en el doctorado en antropología, justamente porque el área de derecho es muy reaccionaria. Y en el caso de la clínica del doctor Luébano y el doctor Alejandro Rosillo en San Luis, sí logran estar en derecho, pero no mucho tiempo. O sea, crean esta maestría en derechos humanos, pero la derecha de San Luis Potosí los fue desplazando de manera que se tuvieron que refugiar ya después de varios años de la defensa de la maestría y los procesos de defensa legal en la clínica de derecho, se tuvieron que pasar a psicología, ¿no? O sea, porque justamente, bueno, pues el derecho es un aparato de formación y defensa de la burguesía. Yo recuerdo cuando hice los estudios de la formación del capitalismo en México en el siglo XIX, que hacíamos la recopilación de quienes en el siglo XIX eran maestros, y digo maestros porque no había prácticamente maestras, ¿no? Quienes eran doctores y tampoco había prácticamente doctoras, ¿no? Y quienes tenían las propiedades, ¿no? O sea, si se constituía la burguesía a través del privilegio, ¿no? El conocimiento, del privilegio de los cuerpos en la salud y del privilegio del derecho en la abogacía, ¿no? Pero si este instrumento del peritaje ha sido importante en los últimos tiempos, claro que como en todo, si el peritaje lo hace alguien corrupto, alguien nefasto, pues va a ir en contra de la comunidad. Pero si las comunidades nos movemos y logramos que quien valide el peritaje antropológico sea un grupo, una persona coherente, científica y que esté ligada a los procesos populares, pues ese peritaje antropológico es una herramienta más de legitimación y de batalla, ¿no? Voy a leer acá en el chat, dice José Jiménez que tiene complicaciones con la señal, pero pregunta al compañero Elías de Chile y a los compañeros Shuar de Ecuador, que cuál es la figura de la propiedad, ¿no? Porque dependiendo de eso es también las posibilidades de defensa. Entonces, que si pueden comentar cómo es la situación de la propiedad en el caso chileno y en el caso de las comunidades Shuar de Ecuador, ¿no? ¿Cuál es el estatuto de la propiedad? Quien quiera responder. Acá en Chile, En Chile y ¿me escuchan? y en Ecuador, sí. Ajá. Sí, acá en Chile hay, luego de la dictadura, se les quitó muchos terrenos a las comunidades. Hay unos pactos ahí del 1820 más o menos que se reconocían esos territorios como mapuche, pero luego con el extractivismo y todo adelante, como que ya todo eso se dejó de lado y en verdad están usurpando territorio mapuche. Hay algunas tierras que son reconocidas como de parte de las comunidades, pero que de igual manera han ido entrometiéndose y de poquito han ido haciendo que las comunidades vayan retrocediendo y van retrocediendo más como a la cordillera o a algunos reductos más pequeños.
Entonces, hay algunos donde, por ejemplo, territorios que eran sagrados por ser de cementerios también correspondientes a comunidad mapuche, también fueron, eh, sí, no sé, me acuerdo que sí se requirió una represa que dicen acá, y inundó todo lo que era el cementerio, y se fue una larga lucha también, donde también hubo muertos de parte del pueblo mapuche por oponerse y tratar de resguardar ese territorio que era sagrado para ellos, y tampoco, no pudieron, se construyó la represa, inundaron todo ese cementerio. Entonces el tema de la propiedad de las tierras, hay de los dos, hay algunos que eran reconocidos legalmente que eran de las comunidades, y otros que después de la dictadura se fueron privatizando y hoy día son de grandes empresarios y principalmente de las forestales. Aquí son las forestales uno de los principales enemigos de las comunidades. Es como con ellos el principal conflicto, ya que esto meten, sacan y empiezan a implementar el eucalipto o el pino, y eso consumen mucha agua. Entonces no es solamente que destruyen el bosque, sino que también empiezan a secar y depredar todo lo que vive a su lado, pues, la fauna, la flora, y también la misma relación con la naturaleza con el pueblo mapuche. Eso, compañero y compañera. Muchas gracias, Elías. No sé si alguien de Ecuador quiera comentar el estatuto de la propiedad en las comunidades. Ya, abre tu micrófono, Pedro, está cerrado. Sigue cerrado, tienes que picarle para abrir el micrófono. En el microfonito abajo. Ahí, doctor, ¿me escucha? Ya se escucha. Ya, vea, doctor. Voy a hablar respecto de las comunidades de la Federación Shuar, de nosotros, de los Shuar, territorio Shuar. Como le decía, en el territorio Shuar está, la Federación Shuar abarca toda la provincia de Morona, Santiago. Y dentro de eso tiene sus bases que se llaman las asociaciones por provincia, ya por cantones. Después vienen las comunidades que son Centro Shuar, tiene su síndico. Ahora, los territorios, las propiedades individuales son como una comuna, como decir, nuestra comunidad de nosotros, Mangusa, abarca 2.500 hectáreas. Solamente la comunidad Antuash, que somos nosotros. Entonces, ahí nadie puede entrar de otra comunidad, nada, solamente los herederos, nada más. Entonces, asimismo, hay otras asociaciones, también tienen su territorio, asimismo, de 3.000, 4.000 hectáreas. Ese es inviolable. Entonces, todas las personas que viven ahí tienen su terreno, pero nadie puede invadirlo, son de palabra. A veces mi territorio, tengo 100 hectáreas y 100 hectáreas. Así es respetado. Nadie puede entrar, ni tampoco puede vender a los hermanos mestizos, no pueden vender sin la autorización de la comunidad, porque la comunidad es que manda, y la federación, y la asociación, y la federación. Entonces, si están de acuerdo, pueden vender la propiedad, pero sin escritura, porque mientras solamente palabras, nada más un documento que no le vale nada. Es así, la organización de nosotros. Los territorios son bien respetados, porque es una estructura, de las leyes se respetan. O sea, lo que es de la Federación Shuar, los territorios son bien respetados. Entonces ahí nadie puede invadir, ni el gobierno puede despojar, nada, no puede. Porque, como le decía, la Federación Shuar abarca la provincia, casi la mayor parte, casi el 90% del territorio de la provincia es puro Shuaras. Tenemos grandes extensiones de tierra. Como nosotros, pongamos que nosotros 24 hermanos, Vega Anduas, tenemos un territorio de 2.400 hectáreas de tierra. Nadie puede entrar, nadie. Solamente que yo le venda a mi hermano Shuar puede entrar, pero tengo que ponerme de acuerdo con los síndicos de la comunidad. Si no, no puede entrar, así sea Shuar. Ahí así, doctor, nosotros, la federación, el territorio Shuar es bien respetado
son estructurados las leyes, bien respetadas. Nadie, ninguna persona que sea ajeno, que no sea shuar, en ese territorio no puede entrar. Es así, doctor. Eso es mi comentario y espero que otros hermanos shuaras que comenten a ver cuál es la idea de ellos. Esa es mi idea y mi criterio. Gracias, doctor. Gracias. No, gracias, Pedro. Sí, yo conozco la propiedad y la Constitución ecuatoriana, nada más que los compañeros del frente no necesariamente conocen, entonces estuvo muy bien porque así se ubican y yo creo que hay más claridad, ¿no? De justo la ventaja, digamos, ecuatoriana en este aspecto frente a otros casos, evidentemente frente a la situación mapuche, pero también a la de muchas comunidades originarias de México, ¿no? Y yo creo que también las invito a conocer, ¿no? Esta organización y régimen constitucional y de propiedad shuar, porque creo que es un ejemplo para todo el continente de ciertas posibilidades, así como nos presentan los compañeros estas dificultades de la representación y la corrupción, pues en la parte organizativa y de la propiedad, pues son un ejemplo, porque es una posibilidad que no tenemos otros pueblos, ¿no? No sé si alguien más quiere comentar. A ver. Bien. Por favor. Octavio, se te quedó levantada la manita, ¿verdad? No es que quieras intervenir. Sí, ok. ¿Alguien más que quiera compartir, intervenir? Adelante, Moisés. Sí, un poco quería hablar tema de territorios globales e individuales. Escuché la intervención del compañero Pedro, que es verdad que nadie puede entrar en tierras globales, pero como los indígenas, como Shuar o como otro indígena, es posible que sí puede entrar en un territorio global, pero siempre con una resolución de una magna asamblea que se aprueba, como ya la asociación y la federación. Por mí esto, limitar a un indígena, ejemplo, que venga en mi asociación Shuar Tuntia, un socio de una asociación Chari, por ejemplo, viene con sus documentos de certificado de honorabilidad, como ha sido en su pueblo, entonces puede venir en mi territorio a comprar una finca, pero entre Shuar, entre indígenas, ¿no? Es posible. No se puede prohibir entre indígenas que no vengan. Tenemos los mismos derechos a nivel de todo territorio ecuatoriano. Pero mientras la gente hispana está prohibido comprar en tierras globales. Por eso hay ventajas y desventajas. En las tierras globales, la gente que vive, algunos líderes ya están queriendo hacer trámite de desmembración para hacer tierras individuales. ¿Por qué? Porque más hablan que cuando uno tiene territorio global, no puede hacer un crédito en el banco. El banco no le va a dar ni un solo dólar, porque no tiene garantías, ¿no? Igual, individual, igual tiene ventajas, desventajas. Ejemplo, si yo tengo 1 hectárea de terreno individual, puedo hacer crédito en el banco, pero si no trabajo igual puedo perder la finca. Por mí, desde mi punto de vista, y siempre lo he dicho, gracias a las personas que lucharon de globalizar territorios ancestrales. Perfecto. Porque de no el Shuar tal vez no hubiéramos existido. Todos hubiéramos vendido nuestras tierras. Muy agradecido que tierra global, así no tengamos o no hagamos créditos en el banco, tenemos nuestras fincas para sembrar yuca, plátanos, café, maíz, tenemos todo, podemos sacar al mercado. Simplemente es organizar y hacer proyectos sustentables, sostenibles para las organizaciones comunitarias. Por eso es que luchamos cada día nosotros a los electos que nos apoyen con proyectos comunitarios. Pero hasta aquí siempre es solo discurso y seguimos. Pero yo os invito, compañero Pedrito, pues
como tienes tierra grande, yo sí quiero comprarme unos 10 hectaritas en tu asociación. Muchas gracias. Eso nomás quería proponerles. Buenos días. Gracias, Moisés. Sí, justamente yo creo que ustedes se pueden ver en el espejo de lo que pasó en México, porque en México los logros colectivos aquí hay dos formas, bueno, varias, pero además de la propiedad privada está la propiedad ejidal campesina y la propiedad comunitaria de las comunidades originarias. Y en los años del 88 al 94, en la contrarreforma agraria del neoliberalismo con Salinas de Gortari, justamente se dio entrada legal a estos aspectos de la propiedad individual y fue la catástrofe para los ejidos y las comunidades, ¿no? Que en algunos casos se sostienen, ¿no? Es decir, no aceptaron esos cambios de régimen de propiedad ilegales, ¿no? Pero de todas maneras el impacto fue devastador para el país y para la propiedad agraria. Adelante, Marcelo. Bueno, gracias, doctor, por permitirme, pues, para poder acotar sobre de lo que es de la organización dentro del pueblo Shuar. Gracias, primero yo debo siempre agradezco y vive agradecido a los misioneros en el año 1960, donde ellos llegaron, crearon unas organizaciones para poder sacar estos territorios a nivel del pueblo Shuar, sacar su título global. Gracias a esos títulos globales es donde que no permiten la colonización o pueden ir a invadir a esos territorios, porque esos territorios son reservados del pueblo Shuar. Entonces, eso significa de que todo es permitido siempre en cuanto la persona tenga sus respaldos, o sea, de las comunidades, tenga sus requisitos legales que sean recomendados. Pongamos en las comunidades, no está prohibido. Se puede negociar entre originarios como hermanos, puede ser mestizos, pero siempre cumpla sus reglamentos y estatutos de la comunidad y de la Federación Shuar. Sí. Entonces, eso es que, o sea, siempre digo, o sea, no es que es prohibido, es permitido, puede ser mestizo, puede ser gringo, pero puede vivir allí, pero que cumpla sus estatutos y normas que está constituido dentro de la Federación Shuar. Y los hermanos, los compañeros que están en las comunidades, ellos lo saben muy bien, los reglamentos y los estatutos. ¿Sí? Podemos, pero no puede vender. Un ejemplo le pongo, viene un gringo o puede venir un mestizo a esa comunidad, puede vivir, pero no puede vender. No puede, eso no está permitido, pero puede vivir. Eso es permitido. Como todo ecuatoriano, como todo ciudadano, tiene sus mismos derechos, pero más no puede vender. Está, o sea, en la parte de estructura, sí, las comunidades están bien organizadas y tienen que cumplir las normas y los estatutos que están dentro de las comunidades y de la Federación Shuar. Eso es, doctor, que le puedo recomendar. Y, por ejemplo, en este caso, como mi hermano comentaba sobre el terreno que tenemos, los 2.500 hectáreas, como una reserva. Cualquier hermano puede venir a vivir. Un ejemplo, yo soy casado con una mujer mestiza. Eso no puede decir que yo no puedo ir a vivir. Puede ir a vivir, bienvenido sea. Como todo ciudadano, como todo ecuatoriano, dentro de la ley estamos amparados, todos tenemos el mismo derecho. Puede vivir, puede trabajar, puede colaborar con la gente de allí, con los hermanos, y con nuevos proyectos trabajar, pero no puede vender, eso sí, no es permitido todo.
En eso pongamos, hay muchos hermanos, nuestros hijos, se va de acuerdo a la vida que se va evolucionando, ya se van mestizándose. Entonces tampoco no le puede decir, no, usted no puede venir acá a vivir. No. Cualquier ciudadano, sea extranjero, es permitido, pero siempre y cuando cumpla sus estatutos. Así es, nuestras comunidades, las comunidades están bien estructuradas y se respeta, es inviolable. El Estado ecuatoriano no puede violar porque está amparado dentro de la Constitución. Eso sería, doctor, y los compañeros que desean aportar, hoy tienen una oportunidad de exponer. Eso es todo, doctor y estimados colegas. Muchas gracias. Gracias, Marcelo, y creo que, bueno, justamente en relación a la exposición que hizo el doctor Guillermo Luébano, esto es bien importante porque, si recuerdan, él citaba un caso, ¿no?, en México, en donde la población impidió un megaproyecto, ¿no?, colocándose en los puntos donde debería iniciar la intervención de la empresa, ¿no? Y como estaban dentro de, en ese caso era propiedad ejidal, ¿no?, dentro del ejido que les pertenecía, no podían quitarlos, ¿no? Y entonces ellos estaban bloqueando las maquinarias, ¿no?, a partir de ocupar el terreno y hacer uso de su derecho a la propiedad. Claro que a veces pues esas cuestiones se pueden complicar, como han comentado ustedes, con intervenciones de la policía o el ejército, pero en todo caso, en esa situación permitió que se suspendiera el proyecto en el territorio de este ejido, ¿no? Entonces es una ventaja muy importante que ustedes como Shuar tienen esa propiedad. No sé, Alma, ahorita que te veo que regresas a la pantalla, si pudieras comentar, creo que puede ser ilustrativo para las compañeras y compañeros del frente de Chile y de Ecuador, porque justamente Alma Rosa es zapoteca, ¿no?, de Oaxaca, y pues ahí es otra situación, ¿no? Bueno, de hecho en las ciudades pues es como cualquier ciudad, es indistinto. No sé si quieres comentar algo. Tu micrófono está cerrado. Sí, perdón. Sí, buenos días a todos. Sí, Pedro, lo que pasa es de que me muevo un poquito, para no estar sentada. Bueno, la verdad me pasa a tomar mi café. Todo bien. Mira, hay muchas situaciones parecidas. Por ejemplo, con lo de los ventiladores, que se instalaron aquí en Aventosa, ¿no? Que había una resistencia de los terrenos, de la gente aledaña, pero bueno, se fue politizando y a final de cuentas, como escuché por los compañeros, los líderes, pues fueron los ganones, ¿no? Y luego hubo ahí hay una pugna, hay siempre pleitos constantes, los sindicatos, el comité de que contrata mi gente, de que si no va mi gente, pues bueno, ya empiezan los levantamientos, las amenazas, y se dio mucho esto. Con otra cuestión también ya más agraria, por ejemplo, lo del zapalote chico, que es el maíz criollo propio de aquí de la región, en donde pues siempre es el que se ha consumido y que la gente de la región lo identifica como con la personalidad zapoteca, ¿no? Porque dicen que ni el aire lo tira. Y así vengan los fuertes aires, el zapalote chico vuelve a renacer en menos de 40 días, y está nuevamente firme, ¿no? Y ese maíz criollo pequeño, pues es el que se ha consumido por siempre. Dicen de que es la herencia de los dioses zapotecas, que nuestros abuelos siempre lo han usado en el totopo, en el pozol, en todos los alimentos. Sin embargo, Se le quedó suspendido el... Alma, Se le fue la señal. si nos escuchas,
quita tu imagen y deja nomás el audio, porque creo que está baja la señal. A ver si quitando tu imagen se oye el audio, porque se suspendió. Se me hace que no nos escucha. Bueno, en lo que recupera la señal o no la recupera, si alguien más quiere comentar. ¿Alguna compañera, algún compañero más que quiera intervenir, comentar? ¿Nadie? Pues creo que ya no le regresó la señal a Alma. Pues si no hubiera más comentarios, aquí lo dejamos, ¿no? Ya saben que las sesiones del lunes llegan hasta donde llega la voz colectiva. Entonces, si no hubiera más comentarios, aquí lo dejamos y nos vemos el sábado. Voy a mandar en el chat un texto de las 20 tesis de política del doctor Enrique Dussel, que serían el objeto de discusión, ¿sí? Entonces, pues nos vemos entonces el sábado. Gracias a todos, gracias a todas, y pues ni modo, con Alma ya no se pudo reconectar. Que estén bien, nos vemos el sábado. Gracias, doctor. El día sábado nos vemos. Gracias. Gracias.